¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy comenzamos con un tema nuevo, el tema número 3 de ciencias, que es experimentación con mezclas. ¿Se acuerdan que en los temas pasados estuvimos viendo las propiedades de la materia, propiedades extensivas, propiedades intensivas? Es ahora el turno de ver qué es una mezcla, cómo se dividen las mezclas, concentración de mezclas y métodos de separación de mezclas. Así que tendremos otra serie de varios videos para poder abarcar todo este tema. Así que comenzamos. Y una vez que hemos vuelto, vamos a comenzar ahora sí el tema de experimentación con mezclas. Pero para eso es necesario saber qué es una mezcla. La mezcla se define como la unión de dos o más sustancias. No te preocupes, lo vamos a ejemplificar. La mezcla entonces es la unión de dos o más sustancias. Ejemplificado. Supongamos que tenemos aquí un vaso con agua y en este vaso con agua le vamos a agregar sal. La unión de la sal más el agua están formando una mezcla. Quiere decir que estas dos sustancias, agua y sal, que son dos compuestos, pero no te preocupes, más adelante vamos a ver qué es un compuesto y qué es un elemento. Ahorita quiero que te quede bien claro que es una mezcla. La unión de agua con la sal me está dando una mezcla. La unión de dos sustancias me está dando una mezcla. El agua y la sal, regresamos al ejemplo, el agua y la sal. Aquel que se encuentra en menor cantidad en una mezcla o solución, también se le puede llamar solución, repito, aquel que se encuentra en menor cantidad en una mezcla se le llama soluto. Entonces, en mi vaso de agua con sal, el que se encuentra en menor cantidad es la sal, por lo tanto la sal va a ser el soluto. Y aquella sustancia que se encuentra en mayor cantidad en una mezcla o en una solución se le llama disolvente. Entonces, soluto, el que se encuentra en menor cantidad, disolvente, el que se encuentra en mayor cantidad en una mezcla. Por lo tanto, una mezcla va a ser la unión de dos o más sustancias, la unión de un soluto y un disolvente para formar la mezcla. Está muy claro. Repetimos, el soluto sería la fase dispersa en la mezcla y el disolvente sería la fase dispersora en una mezcla. El que se encuentra en menor cantidad soluto y el que se encuentra en mayor cantidad disolvente. Agua con sal es una mezcla. Ahora, vamos a los tipos de mezclas. Las mezclas pueden ser de dos tipos principalmente, la mezcla homogénea y la mezcla heterogénea. Regresamos a nuestro ejemplo del agua con sal. Si yo mezclo perfectamente bien mi agua con sal, mi soluto y mi disolvente, yo no podría ya distinguir a simple vista cuáles son los componentes de esa mezcla. Y cuando yo no puedo distinguir cuáles son los componentes de esa mezcla, es una mezcla homogénea. Mezcla homogénea, aquella que no puedo distinguir los componentes, sus solutos y su disolvente a simple vista. ¿Ok? Ahora, si yo tengo una mezcla en donde sí puedo distinguir los componentes a simple vista, sería una mezcla heterogénea. Ejemplo de ello, un refresco sería una mezcla homogénea. El agua con sal, ya vimos el ejemplo, sería mezcla homogénea. Y una mezcla heterogénea, una ensalada, un cóctel de frutas, donde yo pueda distinguir sus componentes. Tengo mi ensalada y veo que se compone de lechuga, se compone de jitomate, se compone de varias verduras, es una mezcla heterogénea. Pero si me pongo el refresco, yo no puedo observar el ácido fosfórico o el ácido carbónico que contiene el refresco. Entonces, creo que hasta ahí vamos a entendidos que la mezcla es la unión de dos o más sustancias, es decir, un soluto y un disolvente, y la mezcla se divide en mezcla homogénea y mezcla heterogénea. Ahora, las mezclas tienen ¿qué cantidad tienen de soluto? ¿Qué cantidad tienen de disolvente? Así que vamos a ello. Y ahora sí, para poder ejemplificar lo de las mezclas, vamos a un problema para calcular la concentración de los ingredientes en una mezcla. Los ingredientes de esta mezcla van a ser los siguientes. Vamos a formar una pintura de color azul. Y dice este problema, aquí te lo voy a poner en pantalla.
Dice, para preparar una pintura de color azul se requieren 200 mililitros de agua, 75 gramos de sulfato de cobre y 35 gramos de cloruro de sodio. Y dice la pregunta, ¿qué porcentaje tiene cada ingrediente de esta pintura? ¿O qué concentración tiene cada ingrediente de esta pintura? Así que vamos a resolverlo, no te preocupes, está muy sencillo. El dato número 1 dice así. Para formar la pintura tenemos 200 mililitros de agua. Dato número 2. Nos piden 75 gramos de sulfato de cobre. Y el dato número 3. 35 gramos de cloruro de sodio. Si tú te fijas, ya estoy utilizando fórmulas. No te preocupes, más adelante vamos a ver nomenclatura y con nomenclatura vamos a aprender cómo se forman cada una de las fórmulas en química. Ahorita se anota el nombre o también anota la fórmula. Entonces, vamos a calcular qué porcentaje tiene de agua, qué porcentaje tiene de sulfato de cobre y qué porcentaje tiene de cloruro de sodio esta pintura. Para poder calcular la concentración de cada ingrediente hay una fórmula que la vamos a anotar aquí. Dice así, la fórmula para calcular el porcentaje en masa, hay que dividir la masa del soluto, y ya vimos que es el soluto, entre la masa de la disolución, la masa total de la disolución, y multiplicarlo por 100. Cuando yo hago esto, puedo saber el porcentaje de concentración de cada uno de mis ingredientes. Así que vamos a ver qué porcentaje es el agua. Aquí el soluto va a ser el agua, 200 mililitros, pero ¿quién va a ser la masa total de la disolución? Toda la pintura. ¿Y cómo puedo saber la masa total de la disolución? Cuando yo sumo todos mis ingredientes, 200 más 75 más 35, tenemos que son 310 mililitros de pintura. Esta es la masa total de la disolución. Masa total de la disolución. Entonces, comenzamos con el resultado número 1. Vamos a calcular el porcentaje en masa del agua. Dice que la masa del soluto serían 200 mililitros de agua. Entre la masa total de la disolución, 310 mililitros de pintura por 100. Háganlo rapidísimo. Cuando yo hago este cálculo, nos da que tenemos 64.5% de agua. De esa cubeta de pintura, 64.5% es agua. Vamos con la respuesta o el dato número 2. Me dicen que tengo que calcular el porcentaje en masa, pero ahora del sulfato de cobre en la pintura. ¿Cómo? Dividiendo los 75 gramos de sulfato de cobre entre la masa total de la disolución, que son 310 mililitros de pintura, por 100. Háganlo, calculadora, rapidísimo. Cuando yo lo hago me da un total de 24% de sulfato de cobre. Ya tengo dos datos. Y vamos con el último. Lo voy a hacer de este lado. El tercer dato, hay que sacar qué porcentaje tiene la sal. Ya sabemos que para calcular el porcentaje en masa, ahora vamos con la sal, el cloruro de sodio, es necesario dividir la masa del soluto, o sea, 35 gramos de cloruro de sodio entre la masa total, 310 mililitros de pintura, por 100. Y cuando haces este cálculo en la calculadora rapidísimo, te tiene que dar 11. Voy a anotar más arribita. Tiene que dar, este cálculo nos va a dar 11.2% de cloruro de sodio. Entonces, ya tenemos que en esa pintura
Para que se forme esa pintura, el 100% de la pintura, 64.5% va a ser agua, 24% va a ser sulfato de cobre y 11.2% va a ser cloruro de sodio. Está muy sencillo. Esta es la manera como se calcula el porcentaje en masa o la concentración de cada uno de los ingredientes en una mezcla. Más adelante vamos a ver más ejemplos en el próximo video y también vamos a ver cuando tengamos que calcular no el porcentaje, sino ahora que nos pidan calcular el soluto o cuando tengamos que calcular el disolvente en la mezcla. Así que nos vemos en el próximo video. Gracias.